Arranquemos entonces con William Pipi, un líder que ha venido desde el Putumayo. Él inicialmente fue víctima. Lo vamos a ver en silla de ruedas porque fue víctima de la violencia y quedó en silla de ruedas. Y él está ayudando a otros que sufren los problemas de la violencia, pero que no son escuchados por el Estado. Colombia se levanta, un programa para la gente. Colombia se levanta. Amigas y amigos de Colombia se levanta, y ahora hablan las víctimas. Una de las víctimas, William Pipi Ramírez. Bienvenido, William, usted viene a este foro desde el Putumayo. Claro que sí, muchas gracias, muy contento de estar aquí representando a las víctimas del Putumayo. ¿Usted por qué es víctima? ¿Qué le pasó? Bueno, mi situación es un tema muy complejo. En el año 98 surgía al medio de la bota caucana, el Caquetá y el Putumayo, el reclutamiento forzado. Entonces allí habían unos milicianos que o se va con nosotros para las filas o se muere. Entonces ahí uno como que queda entre la espada y la pared. Yo me rehusé a irme con ellos y por lo tanto fui víctima de un asesinato premeditado. Lo que pasa es que, pues gracias a Dios, Dios me salvó la vida y hoy estoy aquí contando porque me enfrenté a ellos, impedí que me llevaran a las filas de la insurgencia, pero también pues Dios me dio la oportunidad de seguir viviendo, aunque por esa razón me encuentro hoy en silla de ruedas ya pues más de 15 años. Fue un atentado contra usted y por eso terminó en la silla de ruedas defendiéndose de no ir a militar en la guerrilla. Claro que sí, o sea, efectivamente pues como me rehusé a que me llevaran, pues la orden era asesinarme, pero pues como ahí hay un dicho, o se muere o se va con nosotros, entonces yo no, pues vamos a defendernos. Me defendí, Dios me ayudó, pero me impactaron con un proyectil, me destrozó mi médula espinal y por eso me dejaron en condición discapacitada. Me encuentro en silla de ruedas por esa razón, soy víctima de la violencia. Bueno, y entonces luego, ¿qué vino para usted? ¿El Estado sí lo ha apoyado con todo lo que dice que apoya a las víctimas? Realmente no, el Estado maneja una política pública de escritorio. Por ejemplo, el foro de hoy es un foro muy importante, pero uno escucha hablando técnicamente desde un escritorio, desde una base de datos, una base técnica, pero no nos han tenido en cuenta a nosotros como víctimas. Nosotros somos la voz de un conflicto que vivimos, que sufrimos la guerra, que sufrimos el desangre de nuestras familias, el dolor, pero a nosotros no nos han permitido estar allá en la mesa escuchándonos, sino que están hablando los expertos y nosotros que fuimos las víctimas, que los que hemos sufrido el terror de la violencia no nos escuchan. No puede ser posible que esto continúe así en este país. ¿Cómo puede ser posible que se hable de una paz negociada cuando a nosotras las víctimas no nos quieren escuchar? Eso no puede seguir así. Bueno, William Pipi Ramírez, una víctima de la violencia, aquí en el Foro Nacional sobre Víctimas, donde están hablando los que no son las víctimas. Exacto, preocupante de verdad. Lamentablemente en este país estamos hablando de una democracia, de una paz, donde se tolera el odio, se tolera la apología, se tolera la discriminación, la persecución política, y a nosotros las víctimas hacen una pantalla ahí gigante de que pobrecita las víctimas los vamos a reparar, pero no nos escuchan. ¿Cómo nos van a reparar si ni siquiera nos están escuchando? Por favor, yo hago un llamado al gobierno nacional para que si vamos a negociar una paz, que nos garantice una democracia en este país, que nos garantice una participación en este país. ¿Cómo puede ser posible que se hable de que se va a negociar una paz y se desconozca la garantía de participar en política de las minorías en este país también? Así no puede haber paz en Colombia. Entonces, queremos nosotros como víctimas ser escuchados también. William, usted se convirtió en un ayudador de las víctimas en el Putumayo. ¿En qué consiste ese trabajo que viene desarrollando allá? El departamento del Putumayo es uno de los departamentos que ha sufrido una injerencia de violencia muy alta. Infortunadamente no está documentado por causa de que el terror de la guerra, el desangre, los grupos al margen de la ley que perseguían a las familias de las víctimas para destrozarlos, pues nunca permitieron que se documentara como tal. Allí nos encontramos un sinnúmero de víctimas que aún en el departamento cuenta con un censo propio, efectivo y concreto de las víctimas. Pero ¿qué acontece? Allí hace presencia la unidad de atención y reparación a las víctimas. Yo digo atención entre comillas. Nosotros como víctimas vamos a solicitar una ayuda de emergencia o una prórroga, como normalmente lo llamamos, que está consagrado en el artículo 18 de la ley 387 del año 97,
reglamentado por la sentencia C-278 de la Corte Constitucional, y vamos a solicitar esa prórroga de ayuda humanitaria y nos dicen, claro, venga, le asignamos un turno, venga dentro de 2 meses para entregarle ese turno. A los 2 meses regresamos y nos dicen, claro, William, por ejemplo, a usted se le asignó el turno 420.000 y vamos pagando el 13, por ejemplo. ¿Cuánto duran una víctima para recibir una prórroga de ayuda humanitaria, un asistencialismo? 1 año, año y medio. Entonces es una conflagración a nuestros derechos. Por esa razón yo, como víctima de este conflicto, me vi en el deber de constituir una asociación de víctimas y estamos desarrollando un trabajo muy importante desde el año 2010. ¿Qué estamos haciendo? Toda la población desplazada, venga y le realizamos un derecho de petición solicitando esa ayuda humanitaria. Si en 35 días a usted no le han pagado, lo invitamos para que regrese a nuestra oficina y le realizamos una acción de tutela. El juez del circuito, el juez constitucional es competente para ordenar que en el término de 48 horas o 10 días a usted le consignen esa ayuda humanitaria y es el único medio preferente, sumario y eficaz que hemos encontrado para que a las víctimas del Putumayo hoy en día le paguen una prórroga de ayuda humanitaria cada 3 o cada 4 meses. De lo contrario, hay que esperarla 1 año, año y medio. Tristemente, pero es la realidad y por eso queremos de que a nosotros se nos escuche en estos foros nacionales. Es menester, es necesario que las víctimas seamos escuchadas. Hay quien estudie la problemática de las víctimas, que los visite. ¿Alguien lo ha visitado y ha dicho, hombre, realmente la necesidad que él tiene es esta y esta, y eso es lo que hay que solucionarle? ¿O son simplemente limosnas, eso que usted dice de esos incentivos económicos pequeños? Son pañitos de agua tibia que llegan cada 2 o cada 3 años. En mi caso personal, como víctima de este conflicto, por ayudar a las víctimas del Putumayo, he recibido un intento de homicidio, he recibido amenazas, he recibido hostigamiento y han dañado los vidrios de mi habitación, he colocado 2 denuncias y el gobierno ni aún por eso me ha brindado protección. Entonces, ¿qué podemos deducir de eso? Estamos en el abandono total. Estamos hablando de un gobierno que nos acaricia, nos consiente desde un escritorio, pero en la realidad no se hace ver. Pues a mí me parece que estos espacios son muy importantes, ya que la comunidad, las víctimas del conflicto armado y algunas organizaciones sociales han tenido la oportunidad de expresar, y el día de mañana también mediante unas mesas vamos a tener la oportunidad de expresar cuál es la motivación de los diálogos de paz en La Habana. Lo que pasa es que nosotros siempre decimos que para que hayan diálogos deben estar todos los actores armados sentados ahí y deben hacerse también trabajos en los departamentos. Porque nosotros decimos que ¿qué sacamos con ir 10 o 15 delegados a La Habana cuando en realidad la problemática está en los departamentos? Y cada departamento tiene su diferente problema del conflicto. El debate ha sido muy importante, cuando ha tenido algunos errores, pero es muy importante el debate y además porque es un encuentro de víctimas y muy importante que nos encontremos las víctimas en estos lugares para así mismo discutir la problemática que tenemos. 3 de febrero de 1995 soy víctima del conflicto armado por atentado terrorista del Estado colombiano contra mi persona por ser dirigente político.